Pueblo de María. Bueno, estamos acá otra vez en el programa, como todos los lunes. Lo que vamos a leer es acerca del Apocalipsis, del capítulo 12 del Apocalipsis. Y lo va a decir nada más y nada menos que la misma Santísima Virgen María, porque ella fue quien le dijo todo esto que vamos a leer textualmente al Padre Gobi de María. Hoy tenemos la presencia acá en el estudio de una amiga, de una conocida que se llama Patricia Rodríguez, Pato para los amigos. Hola Pato, ¿cómo estás? Hola Santiago, buenas tardes. Ella generosamente ha accedido al pedido que le he hecho de poder leer literalmente los mensajes de la Virgen, estos mensajes apocalípticos que la misma Virgen explica el capítulo 12 del Apocalipsis. Bueno, voy a dar una pequeña y breve introducción a esto del Padre Gobi. En 1972, un humilde sacerdote italiano, don Esteban Gobi, siguiendo las inspiraciones de la Santísima Virgen María, funda un movimiento orientado a unir, en base a la consagración al Inmaculado Corazón de María, a sacerdotes de todo el mundo. El movimiento sacerdotal mariano se fundó y creció desde entonces sin afectar la pertenencia a órdenes religiosas o estructuras jerárquicas, y de modo humilde y espiritual congregó a más de 100.000 sacerdotes, cardenales y obispos de todos los continentes. El Padre Gobi también comenzó a recibir, a través de un fenómeno místico conocido como locución interior, los mensajes de la Virgen María. Estos mensajes, que fluyeron en gran cantidad, fueron desarrollando y completando un libro titulado A los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen. Las dos alas de la gran águila. Hijos míos predilectos, hoy me veneráis de un modo especial en el primer sábado de este mes de mayo, que vosotros me dedicáis de forma especial. Os reunís en cenáculos de fraternidad y de oración con vuestra Madre Celeste. Cuánto consuelo dais a mi profundo dolor, cuánta alegría proporcionáis a mi corazón inmaculado, porque por medio de vosotros que me habéis respondido, la devoción hacia mí ya está floreciendo en toda la Iglesia. De este modo yo puedo ejercer en estos vuestros tiempos el gran poder que me ha sido dado por la Santísima Trinidad, para volver inofensivo el ataque que mi adversario, el dragón rojo, ha desencadenado contra mí, vomitando de su boca un río de aguas para sumergirme. El río de agua está formado por el conjunto de todas las nuevas doctrinas teológicas que han tratado de oscurecer la figura de vuestra Madre Celeste, de negar mis privilegios, de redimensionar la devoción para conmigo, de ridiculizar a todos mis devotos. A causa de estos ataques del dragón, en estos años la piedad hacia mí ha ido disminuyendo en muchos fieles y en algunos lugares ha desaparecido por completo. Pero han acudido en auxilio de vuestra Madre Celeste las dos alas del gran águila. El gran águila es la palabra de Dios,
sobre todo palabra contenida en el Evangelio de mi Hijo Jesús. Entre los 4 evangelios, el águila indica el de San Juan, porque él vuela más alto que todos, entra en el corazón mismo de la Santísima Trinidad, afirmando con fuerza la divinidad, la eternidad y la consubstancialidad del Verbo y la divinidad de Jesucristo. Las 2 alas del águila son la palabra de Dios, acogida, amada y custodiada con la fe y la palabra de Dios, vivida con la gracia y la caridad. Las 2 alas de la fe y de la caridad, es decir, de la palabra de Dios acogida y vivida por mí, me han permitido volar por encima del río, de aguas de todos los ataques dirigidos contra mí, porque han manifestado al mundo mi verdadera grandeza. Luego he buscado mi refugio en el desierto en el que ha establecido mi morada habitual. Está formado por el corazón y el alma de todos aquellos hijos que me acogen, me escuchan, se confían plenamente a mí, se consagran a mi corazón inmaculado. En el desierto en que me encuentro hoy, yo abro mis más grandes prodigios, los abro en el corazón y en el alma, es decir, en la vida de todos mis pequeños niños. Así los conduzco a seguirme por el camino de la fe y de la caridad, haciéndoles acoger, amar y custodiar la palabra de Dios y ayudándoles a vivirla cada día con coherencia y con valor. En el silencio y el ocultamiento, es decir, en el desierto en que me encuentro, obro fuertemente para que los hijos consagrados a mí crean hoy en el Evangelio, se dejen guiar solo por la sabiduría del Evangelio, sean siempre Evangelio vivido. He aquí la misión que yo he preparado para el ejército que me ha formado en todas partes del mundo con mi movimiento sacerdotal mariano, dejarse transportar conmigo sobre las 2 alas de la gran águila, es decir, de la fe y de la caridad, acogiendo con amor en estos vuestros tiempos y viviendo la sola palabra de Dios. Los grandes prodigios que yo realizo hoy en el desierto en el que me encuentro son los de transformar completamente la vida de mis pequeños hijos, para que se vuelvan valientes testimonios de fe y luminosos ejemplos de santidad. De esta manera, en el silencio y en el escondimiento, cada día preparo mi gran victoria sobre el dragón, con el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. El enorme dragón rojo. Hijos predilectos, hoy adoraréis e invocáis al Espíritu Santo, que descendió en Pentecostés sobre los apóstoles y los discípulos, reunidos conmigo en el cenáculo de Jerusalén. Lo seguís invocando en estos vuestros tiempos, con confianza y con perseverancia, reunidos conmigo en los muchos cenáculos de oración que ya se encuentran difundidos por toda la tierra. Con mi movimiento sacerdotal mariano, invito hoy a todos los hijos de la Iglesia a reunirse en un cenáculo
perenne de oración conmigo, vuestra Madre Celeste. Invito a todos los obispos, sacerdotes, religiosos y fieles. Mi corazón inmaculado es el lugar de este nuevo espiritual y universal cenáculo. En él debéis entrar con vuestro acto de consagración, que os confía para siempre a mí, a fin de que yo pueda unir mi voz a las vuestras en la invocación del don de un segundo Pentecostés sobre la Iglesia y sobre toda la humanidad. Solo el Espíritu del Señor puede volver a llevar a la humanidad a la perfecta glorificación de Dios. Solo el Espíritu del Señor puede renovar la Iglesia con el esplendor de su unidad y de su santidad. Solo el Espíritu del Señor puede vencer la potencia y la fuerza victoriosa del enorme dragón rojo que, en este vuestro siglo, se ha desencadenado por doquier de una manera terrible para seducir y engañar a toda la humanidad. El enorme dragón rojo es el comunismo ateo que ha difundido por todas partes el error de la negación y del obstinado rechazo de Dios. El enorme dragón rojo es el ateísmo marxista, que se presenta con 10 cuernos, es decir, con la potencia de sus medios de comunicación, para conducir a la humanidad a desobedecer los 10 mandamientos de Dios, con 7 cabezas, sobre cada una de las cuales hay una diadema, signo de poder y de realeza. Las cabezas coronadas indican las naciones en las que el comunismo ateo se ha establecido y domina con la fuerza de su poder ideológico, político y militar. La enormidad del dragón manifiesta claramente la gran extensión de la tierra ocupada por el dominio incontrastado del ateísmo comunista. Su color es rojo, porque usa la guerra y la sangre como instrumento de sus numerosas conquistas. El enorme dragón rojo, en estos años, ha logrado conquistar la humanidad con error del ateísmo teórico o práctico, que ya ha seducido a todas las naciones de la tierra. De este modo, se ha logrado construir una nueva civilización sin Dios, materialista, egoísta, hedonista, árida y fría, que lleva en sí los gérmenes de la corrupción y de la muerte. El enorme dragón rojo tiene el objetivo diabólico de sustraer toda la humanidad al dominio de Dios, a la glorificación de la Santísima Trinidad, a la plena actuación del designio del Padre, que por medio del Hijo la ha creado para su gloria. El Señor me ha revestido con su luz, y el Espíritu Santo con su divina potencia. Así, yo aparezco como un gran signo en el cielo, mujer vestida de sol, porque tengo la misión de sustraer la humanidad al dominio del enorme dragón rojo y de reconducir a toda ella a la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad. Por eso me formo el ejército de mis más pequeños hijos
en todas partes del mundo. Les pido a ellos que se consagren a mi corazón inmaculado. De ese modo, los conduzco a vivir solo para la gloria de Dios, por medio de la fe y de la caridad, y los cultivo yo misma celosamente en mi celestial jardín. Entonces, cada día yo me presento ante el trono de mi Señor en acto de profunda adoración. Abro la puerta de oro de mi corazón inmaculado y ofrezco entre mis brazos a todos estos mis pequeños hijos diciendo: Santísima y Divina Trinidad, en el momento de tu universal negación, yo te presento el homenaje de mi maternal reparación por medio de todos estos mis pequeños que cada día formo para tu mayor glorificación. La bestia semejante a una pantera. Ha llegado el tiempo en el cual mi corazón inmaculado debe ser glorificado por la Iglesia y por toda la humanidad, porque en estos tiempos de la apostasía, de la purificación y de la gran tribulación, mi corazón inmaculado es el único refugio y el camino que os conduce al Dios de la salvación y de la paz. Sobre todo mi corazón inmaculado se vuelve hoy el signo de mi segura victoria en la gran lucha que se combate entre los seguidores del enorme dragón rojo y los seguidores de la mujer vestida de sol. En esta terrible lucha sube el mar en ayuda del dragón, una bestia semejante a una pantera. Si el dragón rojo es el ateísmo marxista, la bestia negra es la masonería. El dragón se manifiesta en el vigor de su potencia. La bestia negra, en cambio, obra en la sombra, se esconde, se oculta, para introducirse por este medio en todas partes. Tiene las garras de oso y la boca de un león, porque obra por doquier con la astucia y con los medios de comunicación social, es decir, con la propaganda. Las 7 cabezas indican las varias logias masónicas que obran en todas partes de una manera solapada y peligrosa. Esta bestia negra tiene 10 cuernos y sobre los cuernos 10 diademas, que son signos de dominio y de la realeza. La masonería domina y gobierna en todo el mundo por medio de los 10 cuernos. El cuerno en el mundo bíblico siempre ha sido un instrumento de amplificación, un modo de hacer escuchar más fuertemente la propia voz, un importante medio de comunicación. Por eso Dios ha comunicado a su pueblo su voluntad por medio de 10 cuernos que han hecho conocer su ley, los 10 mandamientos. Quien los acoge y los observa anda en la vida por el camino de la divinidad, voluntad de la alegría y de la paz. Quien hace la voluntad del Padre acoge la palabra de su Hijo y participa en la redención llevada a cabo por él. Jesús da a las almas la misma vida divina a través de la gracia que Él ha merecido con su sacrificio realizado en el Calvario. La gracia de la redención es comunicada
por medio de los 7 sacramentos. Con la gracia se inserta en el alma gérmenes de vida sobrenatural que son las virtudes. Entre ellas, las más importantes son las 3 virtudes teologales y las 4 cardinales: fe, esperanza y caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Al sol divino de los 7 dones del Espíritu Santo, estas virtudes germinan, crecen, se desarrollan cada vez más y así conducen a las almas por el camino luminoso del amor y de la santidad. Objetivo de la bestia negra, es decir, de la masonería, es el de combatir de una manera disimulada, pero tenaz, para impedir a las almas recorrer este camino, indicado por el Padre y por el Hijo, e iluminado por los dones del Espíritu Santo. En efecto, si el dragón rojo obra para llevar a toda la humanidad a prescindir de Dios, a la negación de Dios, y para ello difunde el error del ateísmo, el objetivo de la masonería no es el de negar a Dios, sino el de blasfemarlo. La bestia abre la boca para proferir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su morada, contra todos aquellos que habitan en el cielo. La mayor de las blasfemias es la de negar el culto debido solo a Dios para darlo a las criaturas y al mismo Satanás. He aquí, porque en estos tiempos, tras la perversa acción de la masonería, se difunde por doquier las misas negras y el culto satánico. Además, la masonería obra con todos los medios para impedir que las almas se salven. De este modo, quiere volver inútil la obra de redención llevada a cabo por Cristo. Si el Señor ha comunicado su ley con los 10 mandamientos, la masonería difunde por todas partes con la potencia de sus 10 cuernos, una ley que es completamente opuesta a la de Dios. Al mandamiento del Señor, no tendrás otro Dios más que a mí. Aquella construye otros falsos ídolos, frente a los cuales hoy muchos se postran en oración. Al mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, aquella se opone con la blasfemia contra Dios y su Cristo, de muchas maneras engañosas y diabólicas, hasta reducir a una marca comercial indecorosa su nombre y hacer películas sacrilejas sobre su vida y su divina persona. Al mandamiento santificarás las fiestas, aquella transforma el domingo en weekend, en el día del deporte, de las competiciones, de los juegos, de las diversiones. Al mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre, aquella contrapone un modelo nuevo de familia, sobre la convivencia incluso de homosexuales. Al mandamiento no matarás, aquella ha logrado hacer legitimar en todas partes el aborto, hacer
aceptar la eutanasia, hacer casi desaparecer el respeto debido al valor de la vida humana. Al mandamiento no cometerás actos impuros, aquella justifica, exalta y hace propaganda de todas formas de impureza, hasta llegar a la justificación de los actos contra natura. Al mandamiento no robarás, ella obra para que se difunda cada vez más los hurtos, la violencia, los secuestros, las rapiñas. Al mandamiento no darás falso testimonio ni mentirás, aquella obra para que se propague cada vez más la ley del engaño, de la mentira, de la doblez. Al mandamiento no desearás los bienes ajenos, y a la mujer de tu prójimo actúa para corromper lo más profundo de la conciencia, engañando la mente y el corazón del hombre. De esta manera, las almas son impulsadas por el camino perverso y malo de la desobediencia a la ley del Señor. Son sumergidas en el pecado y así se les impide recibir el don de la gracia y de la vida de Dios. A las 7 virtudes teologales y cardinales, que son el fruto de vivir en gracia de Dios, la masonería opone la difusión de los 7 vicios capitales, que son el fruto de vivir habitualmente en estado de pecado. A la fe, aquella opone la soberbia, a la esperanza, la lujuria, a la caridad, la avaricia, a la prudencia, la ira, a la fortaleza, la pereza, a la justicia, la envidia, a la templanza, la gula. Aquel que llega a ser víctima de los 7 vicios capitales es conducido gradualmente a abandonar el culto debido al único Dios, para darlo a falsas divinidades, que son la personificación misma de todos estos vicios. En esto consiste la blasfemia más grande y horrible. He aquí, porque sobre cada cabeza de la bestia hay escrito un título blasfemo. Cada logia masónica tiene la tarea de hacer adorar una divinidad distinta. La primera cabeza lleva el título de blasfemo de la soberbia, que se opone a la virtud de la fe, y conduce a dar culto al Dios de la razón humana y del orgullo, de la técnica y el progreso. La segunda cabeza lleva el título blasfemo de la lujuria, que se opone a la virtud de la esperanza. Lleva a dar culto al Dios de la sensualidad y de la impureza. La tercera cabeza lleva el título blasfemo de la avaricia, que se opone a la virtud de la caridad, y difunde por doquier el culto al Dios del dinero. La cuarta cabeza lleva el título blasfemo de la ira, que se opone a la virtud de la prudencia, y conduce a dar culto al Dios de la discordia y de la división. La quinta cabeza lleva el título blasfemo de la asidia o pereza espiritual, que se opone a la virtud de la fortaleza. Difunde el culto al ídolo del miedo, de la opinión pública y de la explotación del prójimo. La sexta cabeza lleva el título blasfemo de la envidia, que se pone a la virtud de la justicia y lleva a dar culto al ídolo de la violencia y de la guerra.
La séptima cabeza lleva el título blasfemo de la gula, que se opone a la virtud de la templanza y conduce a dar culto al ídolo tan exaltado del hedonismo, del materialismo y del placer. El objetivo de las logias masónicas hoy es el de actuar con gran astucia para llevar a la humanidad en todas partes a despreciar la santa ley de Dios, a obrar en abierta oposición a los 10 mandamientos, a sustraer el culto debido al único Dios para darlo a los falsos ídolos, que son exaltados y adorados por un número creciente de hombres. La razón, la carne, el dinero, la discordia, el dominio, la violencia, el placer. De esta manera, las almas son precipitadas en la tenebrosa esclavitud del mal, del vicio y del pecado. Y en el momento de la muerte y del juicio de Dios, en él, estanque de fuego eterno que es el infierno. Ahora comprenderéis por qué, en estos tiempos, mi corazón inmaculado se convierte en vuestro refugio y en el camino seguro que os lleva a Dios, frente al terrible e insidioso ataque de la bestia negra, es decir, de la masonería. En mi corazón inmaculado se delinea la táctica usada por vuestra Madre Celeste para contraatacar y vencer la astuta trama usada por la bestia negra. Es por esto que formo a todos mis hijos en la observancia de los 10 mandamientos de Dios, a vivir al pie de la letra del Evangelio, a recibir con frecuencia los sacramentos, especialmente la penitencia y la comunión eucarística, como auxilios necesarios para vivir en gracia de Dios, para ejercitar de una manera fuerte las virtudes y para andar siempre por el camino del bien, del amor, de la pureza y de la santidad. De este modo me sirvo de vosotros, pequeños hijos, que hoy sabéis consagrado a mí, para desenmascarar todas estas insidias disimuladas que la bestia negra os tiende, y en fin anular el gran ataque que la masonería hoy ha desencadenado contra Cristo y su Iglesia. Al final, sobre todo, con su mayor derrota, aparecerá en todo su esplendor el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Y realmente a mí lo que me impresiona es que está todo dicho por la propia Virgen María, ¿no? Como ella misma habla de la masonería y ella misma habla de un plan demoníaco, ¿no es cierto? Y que a medida que vos vas leyendo se va viendo en la propia realidad de las cosas que están pasando ahora, ¿no? Tal cual, sí. A mí lo que cuando me diste, me invitaste a este espacio, vos sabés que todo lo que viene de la Virgen para mí es muy importante en mi vida, y leo esto y pensar que esto ella lo dijo hace tantos años antes y que ahora se está cumpliendo, como que ella veía lo que iba a pasar, lo que la humanidad estamos viviendo, ¿no? Y cómo a través de tantas personas nos están llegando tantos mensajes para que la humanidad se dé cuenta de la división que tiene con Dios. O sea, lo que siento que nos está diciendo en este mensaje es como que ella es nuestra nueva arca. Nos está diciendo: invoquen a mi corazón inmaculado,
que es la comunicación con mi Hijo amado. Y cómo nosotros los humanos estamos tan distraídos en este tiempo, con el materialismo, con el tener, con el pertenecer, y ella de todas partes del mundo se está manifestando, como diciendo, están en la masonería, ¿no? Están en esto que no es bueno para ustedes realmente. Y lo que te decía recién, sí, yo leía este relato y sentía que era el Espíritu Santo que estaba en mí, ¿no? No eran mis palabras, sino era Él que estaba intercediendo. Pero cada vez que lo nombraba es como que tengo un poco el cuello duro de los nervios, porque me agarra cosa nombrarlo, pero bueno, ella nos está hablando de Él y existe, y hay que tener presente que existe y hay que combatirlo. Sí, estábamos hablando también en off, mientras aparecían estos recreos, de la sutileza que tiene también el demonio con cada uno para llevar a cabo su plan, ¿no es cierto? Sí. Desconfianzas, tantos y tantos que sería interminable la lista, ¿no es cierto? Sí. Pareciera como que el demonio estuviese ganando esta batalla, pero acá está la Virgen firme hablándonos en tantas y tantas apariciones. Realmente, y con una ayuda. Yo, por ejemplo, que difundo Garabandal, vamos a tener el aviso y el milagro, que va a ser una ayuda muy grande para que el mundo cambie el rumbo y se despierte, ¿no es cierto, Patricia? Sí, yo justo te decía eso, ¿no? Como uno tiene que estar atento a las señales, ¿no? Porque es como que Él se mete tan sutil en la vida de nosotros. Y sobre todo yo digo que cuando uno tiene confianza en nuestros seres superiores que nos están asistiendo, nos están ayudando, y esos momentos del día donde uno no tiene fe, o mejor dicho, desconfía, o le agarra ese bajón, es como que ahí entra este dragón, ¿no? Y de arriba nos están diciendo, los estamos protegiendo, y nuestra madre nos dice, los estoy cubriendo con el manto, los estoy cubriendo con el manto. Me gustaría que digas alguna palabrita así para terminar. Yo de mi parte, esto es Pueblo de María, vamos a continuar con esto el lunes que viene. Solo confíen en María, que nos abraza todo el tiempo y nos cubre con su manto. Gracias, Pueblo de María.